Bueno, estudiantes, buenos días. Les saludo a todos ustedes. Recuerden, estamos clase número 14 eh, de ciclo 3, estudiantes de sexto y séptimo. Estamos ya en nuestras últimas semanas o clases de este semestre, de este ciclo del 2021. Espero que ustedes en sus casas hayan ya aprovechado el tiempo. Los chicos que vienen conmigo todas las semanas los felicito porque han sido muy juiciosos en su proceso educativo. Los que no han podido por situaciones de trabajo, pues también los animo a que continúen. Todavía nos quedan unas semanas para aprovechar este tiempo. Es un tiempo atípico donde nos correspondió tanto a nosotros como docentes, como ustedes como estudiantes, este trabajo de la modalidad PAT sincrónica y asincrónica, totalmente manejada por medios tecnológicos. Bueno, entonces en un tiempo real para los que han estado con nosotros, los docentes, durante estas diferentes clases. Recomendaciones muy importantes que siempre les hago, lo hice desde el día 1, lo voy a hacer hasta el último día, es que usted esté muy atento a cada una de las explicaciones que se les dan sobre los temas. La idea, muchachos, estudiantes, no solamente que ustedes llenen un módulo, ¿sí? Y ya llené un módulo y ya con eso tengo. No, sino que esos aprendizajes, algo de lo que usted haya aprendido le quede y le sirva para su vida, no solamente llenar, porque de pronto se puede confundir con eso. Venga, llenamos, y no pasa absolutamente nada. No, no, chicos, la idea es que ustedes después de cada clase saquen sus propias conclusiones. Yo sé que ustedes están muchos trabajando, casi que todos están trabajando y tienen que dividirse en estos tiempos, pero créanme que cuando se trata de la educación, cuando se trata de aprender un poco más, sí se les hace la invitación de que sigan adelante. Bueno, vamos en la pregunta exactamente que damos hace 8 días, entre las 144 y las 145 en nuestro módulo. Hoy vamos a avanzar bastante. Novedades como tal. Chicos, estén muy atentos a la clase. O sea, la idea aquí no es, venga, yo les digo cuáles son las respuestas. No, no me parece. O sea, ustedes están en la posibilidad de responderlas, de hacer ese análisis y si tienen alguna, yo les ayudo al final de la clase. Pero la idea es que ustedes en lo posible puedan prestar atención y también de manera muy autónoma, ustedes coger su pregunta, leerla y decir, ah, sí, por acá. Yo simplemente los voy a guiar un poquito hacia la pregunta, un poco más, porque lo único que me falta es colocar la pregunta en la diapositiva. Vamos a tener que estar muy atentos. Si se llega a ver borrosa la imagen, si llega a pasar algo, me avisan, yo les leo, porque la idea es que ustedes escuchen, observen la diapositiva y hagan su análisis, porque el área más difícil, digo yo, pienso yo, o más que difícil, no, sino el área que ustedes deben aprender a dominar es el lenguaje, ¿sí? Es el español. Si ustedes saben leer, si ustedes saben analizar, todas las áreas van a fluir, ¿listo? Entonces, si ustedes tienen dificultades en español, pues van a tener dificultades desafortunadamente en todas las áreas. Entonces, por eso les invito a que ustedes presten mucha atención y escuchen lo que vamos a hacer, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, arrancamos con nuestra clase de hoy. Ya les dije, módulo, pregunta número 144. Ya saben que para el 15 de junio deben entregar este módulo completamente diligenciado y también deben tener ya su ensayo realizado para el 15 de junio y entregarlo a sus respectivos directores. Bueno, chicos, entonces, sin más preámbulo, arranquemos con la clase del día de hoy. Voy a retirar esta diapositiva. Me confirman, por favor, si se ve bien, se escucha bien. Quedamos aquí la clase pasada. Vamos a hacer el ejercicio como tal. Quedamos en la pregunta 144 que nos decía, a su vez en Hispanoamérica tuvo gran influencia el movimiento romántico, especialmente para. Entonces, recordemos que en ese entonces aquí, en todo lo que tenía que ver con la influencia hispanoamericana, se estaban haciendo grandes cambios, descubrimientos, revoluciones. Incluso en Colombia se estaba dando este momento de la independencia de Colombia, ¿sí? Entonces, sí hubo muchas situaciones
que permitieron que esa influencia de ese movimiento pudiera inspirar, ¿sí?, a la gente a esos movimientos liberales, ¿sí? Es decir, el romanticismo era algo liberal, era algo revolucionario. Entonces, ¿qué querían ellos de alguna manera influenciar a las personas a que fueran eso, a que fueran hombres y mujeres de movimientos o sea, de libertad y también de movimientos de revolución? Eso era lo que ellos querían lograr. ¿Con quién? Con este movimiento, no con quién, sino con qué, que era este movimiento romántico. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esa es la pregunta 144, la que te estoy dando la respuesta. Listo. Antes de pasar a esta diapositiva de características, vamos a responder la 145. Dice, algunos de los autores hispanoamericanos fuertemente influenciados en el romanticismo europeo fueron. Esto lo vimos la clase anterior y debo decirles que dentro de su módulo hay un nombre que no está bien escrito para que lo tengan claro, que es José Esteban Echeverría, y aparece José Antonio Echeverría. No es José Antonio, sino José Esteban Echeverría, y obviamente esa es la respuesta correcta. Estos fueron los dos hombres y Jorge Isaac los que ellos manejaban dentro de Hispanoamérica un renombre muy fuerte en el romanticismo. Y aún en nuestros tiempos, Jorge Isaac, aquí, sobre todo en Colombia, es de mucho reconocimiento frente al tema del romanticismo. Entonces, para que ustedes sepan, chicos, entonces, estas preguntas que yo estaba leyendo de sus módulos tienen mucho que ver con las pruebas de estado que ustedes presentan, las pruebas Saber 11. Entonces, me gustó porque hay como 3 o 4, incluso creo que son 5 que están ahí inmersas, que también aparecen dentro de las pruebas del Estado, de esos, esas empresas que trabajan o que hacen los prefects tienen esas preguntas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente usted se está preparando de una vez para su prueba de Estado. Entonces, pónganle mucha atención, por eso es bueno leer, por eso es bueno escuchar. Así a veces no nos guste todo lo que la profe nos cuenta dentro de la clase de español. ¿Listo? Entonces, los invito a que sigan ahí muy, muy, muy atentos. Ahora sí vamos con nuestra diapositiva. Entonces, vamos a ver otras características muy importantes de esta época del romanticismo. Entonces, dice que el escritor defiende la libertad total del individuo, ya lo habíamos dicho, que esto hizo mucho hincapié o hizo muchísima fuerza para la parte política y artística, porque al ser revolucionarios, pues ustedes saben, nomás ahorita nos estamos dando de cuenta la fuerza que tiene un movimiento. Entonces, eso también ocurrió en ese tiempo con el movimiento romántico. También la importancia del individuo unida a una concepción subjetiva de la realidad, que podemos pensar más allá, que podemos crear, que podemos ilusionarnos, que podemos tener una mente idealista. Yo voy a llegar al punto de graduarme. Cosas así eran lo que ellos hacían de una manera ya muy exagerada, porque podemos decirlo, en el romanticismo también se exagera un poco esa parte subjetiva de la realidad. La búsqueda de la felicidad choca con el mundo que les toca vivir, de donde viene el fracaso existencial de estos. Eso es realmente lo que forzaba más este movimiento, ¿sí? Todos estaban viviendo en una realidad y trabajaban mucho esa realidad ya demasiado fuerte, porque la realidad es bonito ponerla, ¿cierto? Colocarla, presentarla, pero es la manera como yo presento esa realidad. Resulta que el romanticismo lo que hizo fue todo era felicidad, o no felicidad, sino se iban a los extremos, felices, cuando alguien a la muerte le hacían poemas, eran fatalistas, si de pronto el escritor llevaba a la gente a que si había desamor, entonces el que me duele, que sí, todos esos sentimientos existencialistas aparecieron muy fuertes en esta época del romanticismo, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta, chicos. Otro es el carácter histórico de las obras. Tenían interés por la Edad Media y por las culturas exóticas orientales o americanas. Nosotros sabemos que los temas por excelencia que se manejaron en el tiempo del romanticismo fue la libertad, fue el poder, la justicia, el sentido de la vida y el silencio de Dios, el destino del ser humano y el amor, que es por otro lado un anhelo, pero
pero, o sea, por un lado era el anhelo, pero por otro lado era algo platónico, algo inalcanzable, perdón. ¿Listo? Entonces resulta que en cada uno de sus módulos aparece una pregunta allí clave que quiero que ustedes la tengan muy en cuenta. Dice, una de estas características no pertenece al romanticismo. Ya presentando estas características que tenemos aquí, que están muy claras, dice que en cuanto a la lengua buscaban innovaciones, nuevos estilos, ya esto no se hacía muy general, sino ya cada quien en su colonia quería usarlos. Cada quien quería utilizar dependiendo donde su estado de ánimo, ¿sí? Imprimirlo dentro de ese escrito y dentro de lo que yo hablo, ¿listo? Lo que hablo y lo que escribo. Entonces, sí eran bastante, o sea, esa palabra fatalista sí que se daba muchísimo en el tiempo del romanticismo. Entonces, aquí hay algunas características que yo sé que ustedes, después de escuchar lo que les acabé de explicar, lo van a hacer muy rápido. Entonces, vamos a la pregunta 146, dice, entre varias de las características del romanticismo podemos encontrar A, la razón por encima de lo estético. ¿Será que es cierta? La razón por encima de lo estético. Cuando hasta donde nosotros sabíamos, la razón en este movimiento era todo lo contrario. Eran las emociones por encima de la razón. Entonces ya sacamos de primera la número 1, la número A. B, la exactitud que otorga la ciencia. Bueno, aquí no se habló nada de exactitud ni nada de ciencia, entonces también no es. C, la poca importancia por lo sensible. ¿Ustedes qué dicen? La poca importancia por lo sensible tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque ellos sí todo el tiempo el romanticismo era todo lo contrario, a lo sensible, a la emoción, al sentimiento, entonces tampoco es de ninguna de las anteriores. Esa es nuestra respuesta correcta. Entonces, con esta corta explicación, les quiero mostrar que ustedes sí lo pueden lograr. Ustedes ya estaban ahí, yo estoy completamente segura con la respuesta correcta. Eso se llama un proceso de análisis. Yo les estoy explicando una diapositiva y vamos inmediatamente a la pregunta y a la respuesta. Ustedes en ese momento, si usted fue de esos que sí entendió y sí se dio cuenta que ninguna era la correcta, entonces sí puede hacer ese proceso de análisis. Si no, entonces, lo invito a que lea, porque si ustedes no leen, no van a alcanzar ese proceso. ¿Por qué? Porque es muy difícil alcanzar comprensión lectora si no leemos. Entonces, yo los invito a que lean. Entonces, para aquellos que sí lo lograron, al final de clase vamos a hacer unas preguntitas y usted me va a decir, mire, profe, me sirvió el ejercicio. Bueno, porque la idea no es darles la pregunta sí, respondérsela no, sino que hagamos ese proceso de análisis de la pregunta. ¿Listo? Entonces, continuemos. Vamos a hacer un paralelo. ¿Por qué vamos a hacer ay, quedó mal escrito romanticismo? Ilustración, romanticismo, me tienen ahí paciencita con esa palabra que me quedó mal escrita, pero ilustración y romanticismo. Entonces es un paralelo. Chicos, ¿qué es un paralelo? Resulta que yo tengo dos cuadros aquí. Aquí estoy hablando de la ilustración. La ilustración fue lo que se hizo antes del romanticismo. ¿Sí? Entonces aquí me los están comparando. Perdón, no es un paralelo, sí, es un paralelo, pero aquí es un cuadro comparativo. ¿Sí? Entonces, son las mismas cosas, pero en diferentes movimientos. Entonces vamos a la ilustración y luego al romanticismo. ¿Qué hacía la ilustración? Imitaba de los clásicos porque estos habían llegado a la máxima perfección en la ilustración. En cambio, en el momento del romanticismo, era la libertad creadora del ser humano y buscaba la originalidad a través de la inspiración. Mientras que uno en la ilustración lo que hacían era ¿qué? Copiar, imitar clásicos. En el romanticismo lo que hacían era crear, ser originales. ¿Listo? Eso es lo que significa un cuadro comparativo. En la ilustración nos dice que el arte lo ven como la belleza, el buen gusto y la perfección. O sea, que todo fuera un equilibrio. Mientras que en el romanticismo lo dejan libre. Lo feo, lo deforme también forma parte del arte. ¿Listo? Entonces, mientras que en la ilustración era algo perfecto de equilibrio, en el romanticismo no, era libertad, si era, o sea, todo lo que desde la ilustración era feo, aquí lo colocaban como forma del arte. ¿Listo? En la ilustración, el yo era objetivo, era exaltación ¿a qué? A la razón. Pero cuando hablamos del yo subjetivo en el romanticismo, es la expresión de todos los sentimientos por encima de ¿qué?
de la razón. ¿Listo, chicos? Para que lo tengamos muy en cuenta ahí en nuestros módulos, qué pregunta viene en camino, ¿listo? También en la ilustración habla de la naturaleza idealizada que transmite paz y equilibrio. En cambio, en el romanticismo es agreste, ¿sí? Es un reflejo del estado de ánimo del escritor. Es decir, aquí los escritores no se preocupaban mucho en la ilustración realmente de qué le iban a dar a sus lectores, sino que ellos se preocupaban más como que fuera todo perfecto, ¿sí? Que transmitiera para la lectura, que tuviera un equilibrio, mientras que en el romanticismo no. Ya el mismo escritor daba a conocer su estado de ánimo, se daba cuenta que no era, estaba lejos de ser una persona perfecta, estaba lejos de ser una persona que no tenía conflictos, o sea, más frente a la realidad, ¿listo? En la ilustración era un universalismo, ¿sí? Que exaltan ¿qué? Valores universales, mientras que en el romanticismo no, ya era algo más nacional, exalta más el idioma y el paisaje de las almas de una nación, ¿sí? Ya como que cerraba ese círculo, ya no era universal, ya no era general, sino ya era un poquito más específico, ¿listo? Era más de la nación, no de la parte universal. ¿Listo, chicos? Esto que acabamos de hacer se llama un cuadro comparativo de dos temas importantes que estamos viendo, porque en algunas preguntas nos solían comparar con la ilustración, ¿cierto? Entonces, este cuadrito lo que nos ayuda es a entender un poquito más qué era en un movimiento y qué se presentó en el otro. ¿Listo? Ahora vamos con la pregunta 147. Dice, una de estas características no pertenece al romanticismo. Y vamos a hacer el ejercicio. Entonces dice, A, la estética nacionalista. ¿Ustedes qué opinan? Analicen la pregunta. La función revolucionaria dice, la que no pertenece. Nosotros estamos hablando, y lo acabamos de decir dentro del romanticismo, que se volvió nacional, del romanticismo era más nacionalista, ¿cierto? Que exaltaba más el idioma y el paisaje propios como almas de la nación. Entonces, en la opción A dice la estética nacionalista. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, que esa sí era una característica del romanticismo, o sea, no la podemos, no es la respuesta correcta. ¿Listo? ¿Quiénes dicen que es la B? Dice, la función revolucionaria, tampoco es la B. ¿Por qué? Porque la B sí pertenece al romanticismo, es una función revolucionaria. Vino a revolucionar todo esto perfectico que venía de la ilustración. ¿Listo? Entonces tampoco B es la respuesta correcta. Para los que dijeron C, la razón por encima de lo sensible. ¿Ustedes qué opinan? En el tiempo del romanticismo, ¿la razón iba por encima de los sentimientos? No, ¿verdad? Era todo lo contrario. Los sentimientos estaban por encima de la razón. Eso quiere decir que nuestra respuesta correcta es la razón por encima de lo sensible, la C. Para los que le respondieron, muy bien. Para los que no, vamos a seguir analizando, vamos a seguir escuchando y leyendo las preguntas. ¿Listo? La D decía la búsqueda del infinito. En el romanticismo se buscaba exactamente eso, iban más allá de lo real, más allá de lo que se podía ver, entonces ellos iban dándole como le permitían al pensamiento volar, ¿sí? Y ser lo más imaginativos, esa búsqueda de ese infinito. Entonces, tampoco correspondía a la respuesta correcta, entonces ya la tenemos. ¿Listo, chicos? Entonces, creo que hasta ahí vamos muy bien, no sé, no vi los participantes hoy. ¿Cuántos participantes tenemos hoy? Ay, somos poquiticos hoy. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí creo que todo va a estar muy bien, ¿cierto? Ok. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Temas del romanticismo. Los temas del romanticismo que se tuvieron en cuenta para estas diapositivas. Esa me pareció muy bonita, muy completa. Dice que el subjetivismo, el amor y sentimientos, la ansiedad, la felicidad y la posición de lo infinito, lo acaba de decir, naturaleza e historia, la religión, los conflictos sociales, el rechazo de la vida, el culto a la muerte, las tumbas, los cementerios, las almas, los espíritus, el pesimismo y atracción por lo nocturno y misterioso. Esos eran los temas principales, sacando aquí un poco lo político, porque lo político también hizo parte del romanticismo y dentro de la literatura el romanticismo, ¿listo? Entonces, dice acá que siendo lo no sobrenatural, pregunta 148, siendo lo sobrenatural,
como una característica, siendo lo natural como una característica del romanticismo, ¿qué se podría decir? Primero nos toca saber, para responder esta pregunta nos toca saber qué es lo sobrenatural. Para ti, ¿qué es sobrenatural? ¿Cierto? Cuando ya tenemos un concepto de sobrenatural, cuando lo veíamos, cuando les enseñé sobre el significado y el significante, que hay una palabra y tú inmediatamente haces como ¿qué? Cómo creas el concepto en tu cabecita sin mirar un diccionario. Entonces, aquí vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido sobre, ya sabemos que viene del latín, ¿cierto que sí? Nosotros vimos también prefijos y sufijos, y las raíces latinas y las raíces también, ¿qué? Griegas, ¿cierto? Entonces, viene de una raíz. Entonces, ese sobre es, ¿qué? Por encima de, ¿listo? Entonces, cuando nos están hablando de sobrenatural, estamos hablando de ¿qué? De algo que va por encima de la naturaleza. Entonces, dice que siendo lo sobrenatural como una característica del romanticismo, se podría decir que. Entonces, aquí ya nos están afirmando que lo sobrenatural era una característica del romanticismo. Lo que nos quieren es colocar un ejemplo para saber cuál es la respuesta correcta. La A nos dice que lo sobrenatural, es la habilidad de proponer la razón a la explicación de las emociones. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿Será que lo sobrenatural es la habilidad de sobreponer la razón, de poner la razón a la explicación de las emociones? ¿Ustedes creen que eso es sobrenatural? Correcto para los que dijeron que no. No, eso no es sobrenatural. Dice B. ¿Hace referencia a la manera ordenada y monótona de relatar algo romántico? A ver, ¿ustedes qué dicen allá? Hagan sus apuestas, caballeros, pueden hacerlo. Hagamos ese juego así para que sea mucho más comprensible. ¿Listo? O la C, lo sobrenatural resulta del sentimiento patriótico y el ánimo de preservar lo clásico y lo ordenado. Ustedes saben que eso no pasó jamás. No, cuando habla de maneras ordenadas y maneras monótonas, inmediatamente yo digo, no va por ahí porque el romanticismo nunca nos señaló sobre eso, nos habla de cosas totalmente diferentes, dicen que se sale de lo normal, que se sale de las estructuras, ¿cierto? Que se sale de la simetría, que se sale de todas esas cosas, entonces no es la respuesta correcta. Lo sobrenatural resulta del sentimiento patriótico y el ánimo de preservar lo clásico y lo ordenado, no, aunque sí buscaban, como les decía políticamente, hacer algo muy bonito. Sí querían preservar lo clásico, pero esa parte ordenada cambió muchísimo. Entonces, ahí es donde me queda a mí la duda. Entonces, definitivamente no es esa la respuesta correcta. Entonces, ya sabemos que no la A, la B ni la C. Entonces, la D, ninguna de las anteriores. ¿Listo, chicos? Eso es, vuelvo y les digo, el ejercicio que tenemos que estar haciendo para estas últimas clases. ¿Por qué la respuesta de las preguntas y por qué la profe no se las puede dar de una vez? Porque ustedes tienen que hacer ese proceso. ¿Listo? Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí vamos otra vez con el elemento sobrenatural. Esto nos va a ayudar para aclarar la pregunta anterior. Dice que el gusto por los elementos irracionales, más allá de la razón, y los no sobrenaturales figura entre las principales características de la literatura inglesa y alemana en el periodo romántico. Es decir, ya sabemos que lo sobrenatural era un elemento de la literatura en el tiempo del romanticismo. ¿Listo? Seguimos. La asimetría. La asimetría habla del interés por los temas populares, nacionales, históricos, fantásticos, por su defensa de la libertad y de la originalidad creadora, y por el gusto por lo exótico y el subjetivismo y el idealismo. La asimetría no es otra cosa que salirse de la métrica, ¿sí? Cuando vemos algo simétrico es que, ¿qué? Que es perfecto, que tú por donde quiera que lo veas, va a dar nos va a dar los mismos resultados. Perdón, por donde lo miremos va a estar perfecto, va a cumplir unas normas, ¿cierto? Y ya sabemos que el romanticismo es todo lo contrario, ¿verdad? El romanticismo, dentro de sus características, tenía lo que era sobrenatural, o sea, no eran por encima de lo natural, o sea, son aquellas cosas que uno lo sorprenden, por eso es sobrenatural. Y también la simetría. La simetría es una característica del romanticismo que rompe paradigmas, que se sale del molde,
que lo que busca es que los autores puedan escribir de una manera libre y rebelde. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice la pregunta 149. Dice, siendo la asimetría una característica del romanticismo, se puede decir A, que es la búsqueda de dar explicación a todos los fenómenos de la expresión romántica. ¿Ustedes creen que eso es asimetría? Analícenlo. B, confrontaciones dispares que evocan el caos por encima del orden y la razón. Ustedes me dirán. C, la búsqueda de lo bello y natural antes que lo feo y lo grotesco. D, todas las anteriores. Esas sí en el ejercicio al final de clase me van a decir cuál creen ustedes que es la respuesta correcta. Ahí los pongo a pensar y al final les pregunto quién tiene la respuesta correcta. ¿Listo? Ahí la van a tener, ustedes ya escucharon, ahí van a tener ustedes su respuesta y la vamos a analizar al final de la clase. ¿Listo? Muy bien, vamos con la búsqueda de lo infinito. Ya habíamos hablado en la diapositiva anterior sobre la búsqueda de lo infinito. Busca el desvanecimiento de los límites de la expresión artística. Eso es lo que busca, ¿sí? Ellos quieren es y trascender límites, ¿sí? Si los demás escritores en el tiempo digamos que veníamos manejando el barroco, del neoclásico, que es la que venía detrás del romanticismo, todo lo que era la ilustración, pues ahora sí nos vamos a ver en un movimiento que buscaba más allá, quería romper fronteras, quería ser revolucionario y lo lograron. Entonces buscaron el desvanecimiento de los límites de la expresión artística. Llámese expresión artística, perdón, a todo lo que tiene que ver con el arte, ¿sí? No solamente fue en la literatura, como yo les decía en la clase anterior, también aquí ellos buscaban romper estereotipos y límites, también en la pintura, en la arquitectura, en la música, también en la parte política, y lograron bastantes cosas estos personajes que seguían este movimiento. Bueno, entonces nos dice la 150 que siendo la búsqueda de lo infinito una característica del romanticismo, se puede entender que ahí ya está la respuesta. Si ustedes fueron bien pilos, ya se dieron cuenta cuál fue la respuesta. Listo, dice A, se busca el desvanecimiento de los límites de la expresión artística. B, se busca entender y preservar los límites y las divisiones del arte. C, entretener a un público limitado y torpe. D, se busca entretener razonablemente las reglas y el orden que define lo contable con un final o sentido. Entonces ustedes, como ya leyeron la diapositiva y leyeron allá su módulo, la 150, respuesta correcta, ¿cuál es? Márquela. Sí, señores, la A. Entonces van a marcarla ahí en sus módulos. Muy bien. Ahora continuamos. Hasta aquí les ayudo pregunta por pregunta. De aquí en adelante, si ustedes van a hacer su ejercicio de aquí, a ver si alcanzamos a ir a las 160, van a hacer ese ejercicio de ¿qué? De análisis. Bueno, porque la idea aquí no es soltarle todo. No, aquí usted también va a intentar hacer su análisis. ¿Listo? Y al final, miren, nos quedan 10 minutos. Al final de clase, en unos 3 minuticos, vamos a mirar qué nos faltó. ¿Listo? Vamos a hacer rápidamente este ejercicio. Entonces, dice. El lenguaje del romanticismo es enfático, exagerado, lleno de signos de interrogación y exclamación, puntos suspensivos, adjetivos valorativos, antítesis violentas, metáforas y toda clase de figuras literarias. Esta característica animó a la creación de imágenes desmesuradas a través de adornos, figuras retóricas o símbolos. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí fácil. Esto sería... vamos cerca de las 152. De los sobrenaturales traen todo tipo de expresiones artísticas, que puede ser material tanto para un cuento de hadas como un mundo de ensueño, como también para cuentos de terror, de mundos llenos de pesadillas, que incluso, ¿sí? Cambia lo moral o pasa más arriba de lo moral, ¿sí? Introduciendo temas muy poco ortodoxos como tabúes y rituales satánicos. Entonces, lo sobrenatural va muy relacionado, entonces ustedes ya saben que va muy relacionado con lo que es terror, con ese, esa palabra terror viene del griego terros, ¿sí? Entonces, tiene que ver con todo lo oscuro, ¿sí? Con tabúes, con rituales, con cuentos
de terror, con mundos de pesadillas, todo eso tiene que ver con esa característica de lo sobrenatural en el tiempo del romanticismo. ¿Listo, chicos? Ahora vamos a ver el modernismo. Sí, el modernismo es una de las, digamos, es el movimiento que vino como a cambiar casi todo, a estructurarlo. Veníamos del neoclásico, que era todo perfecto, que no se podía salir, ¿sí? En todo, en todas las artes, ¿sí? Cuando venimos al romanticismo, revoluciona diciendo, no, venga, que nosotros podemos volar, nosotros podemos, ¿sí? Crear, nosotros tenemos nuestra mente, podemos colocarnos ideales. Entonces ya el modernismo vino a ser algo muy diferente. ¿Qué vino a hacer? Se desarrolló en España primero, estando hablando desde Hispanoamérica a finales del siglo XIX y a principios del XX, ¿listo? ¿Qué tiene de especial? Entonces, que cuida de la sonoridad de la lengua, o sea, están más atentos a la parte literaria como tal, de la parte de la literatura, cómo estoy hablando, cómo estoy escribiendo. También se opone a la vulgaridad y al mal gusto, ¿sí? Empieza a venir esa parte de los escritos exóticos, que ya colocan al amor como en lo que antiguamente en lo greco-romano hablaban de Eros, que es el dios del amor y de toda esta parte exótica. Entonces ya empiezan a prestar atención a escribir en ese lenguaje exótico algunas obras y cambiar radicalmente el modo de escribir. Digamos que este movimiento sí fue muy revolucionario, hizo un cambio radical del modo de escribir. Venían siendo un poquito muy perfeccionalistas, aquí ya dejaron manejar algo que se llama el verso libre y además también empezaron a prestar en mucho sentido a lo patriótico, a lo de la nación, desde la política a lo que daba como esas expresiones muy organizadas de la política, o sea, hablar muy bien organizado, no les gustaba lo vulgar. Entonces eso era lo que se desarrolló, digamos, en el tiempo ya del modernismo. ¿Listo? El modernismo literario tuvo su origen en Hispanoamérica entre los años 1800 y 1914. Fue el primer movimiento que ya se hizo en América y que trascendió. Casi todos los demás movimientos que conocimos venían de Europa y se desarrollaban mucho en Francia, en Alemania, en Inglaterra, pero este movimiento sí se hizo netamente americano y surgió y también fue tomado para esos demás países. ¿Listo? Impulsado en especial por el poeta nicaragüense Rubén Darío. Aquí en Hispanoamérica se registró una lenta pero creciente reacción contra las corrientes académicas y románticas protagonizadas por varios y renombrados escritores. Entonces, esto ya viene como a quitarle un poquito ese ensueño y esos ideales que tenía el romanticismo. Se les puso como más, los aterrizó un poquito. Si bien el lenguaje se mejoró, dejó de ser vulgar, daban expresión libre a lo que querían escribir, esa expresión tenía que estar sujeta ¿a qué? A unos cambios y tenía que ser mucho más organizado. No podía ser del vulgo, tenía que mejorar su escritura, su forma de expresar. ¿Sí? Su forma de expresión cambió en el modernismo. Ahora vamos a ver las características del modernismo. Entonces sus características fueron que daban el culto por la belleza formal, no cualquier cosa, sino otra vez se volvió a organizar lo que era la belleza desde la manera, lo estoy hablando de la manera literaria, ¿listo? El fin primordialmente estético de la escritura. Entonces se preocuparon mucho porque la escritura tuviera esa parte estética, ¿sí? Que se escribiera bien. Ruptura con la realidad cotidiana para dar paso a lo irreal y exótico. O sea, aquí le dieron un poquito más de fuerza a ese pensamiento romántico, pero como les digo, ya trayendo cosas exóticas a esos escritos. También la música y los colores permitían también para el escritor impresiones sensoriales. O sea, la forma de narrar también tenía mucho que ver con ¿qué? Con el modernismo. Otra de las características era el rechazo de la realidad cotidiana. ¿Sí? Ellos utilizaron estos escritos para salirse un poquito de esa realidad que estaban viviendo, ¿cierto? Cierto preciosismo en el estilo del lenguaje, buscaba la perfección formal, la alternancia entre la melancolía y la vitalidad.
Cuando hablamos del rechazo de la realidad cotidiana, aquí dejé esto acá porque es importante, ante la cual el escritor puede huir en el tiempo, ¿sí? ¿Qué hago? Evoco otras épocas pasadas y mejores, eh, o en el espacio. Muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos. Entonces, yo ya como escritor puedo escribir no basándome en lo que estoy viviendo ahora, sino lo que viví antes, que para mí fue algo mejor. O también puedo escribir teniendo en cuenta mi tiempo, mi espacio, pero también lo puedo hacer en otros lugares donde probablemente el lector lo entienda o no lo entienda. Listo, es como una libertad de tiempo y espacio. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que les haya ido muy bien con estas preguntas. Ya les dije que de las 150, prácticamente las 160, los dejo un poquitico ahí solitos, porque la idea es que ustedes también hagan el ejercicio. ¿Listo? Muy bien. Uy, se me pasó el tiempo, no me di cuenta. Listo, mis niños. Entonces nos quedan 2 minutos rápidamente. Ustedes me van a decir que los pusieron a pensar. ¿Listo? Entonces los escucho. Buenos días. Ay, Muy buenos días, profesora. buenos días. ¿Cuál Pues es? la verdad me dejó un poco pensativo la pregunta 149 acerca de la simetría. 149 en asimetría. Listo. ¿Cuál fue tu pregunta? Ah, esa fue la que les puse. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Pues tengo pues para mí la respuesta B, que es Ujú. como la más coherente. Para ti. Muy bien. Tranquilo. Necesito que doña Nelly, que también tiene abierto el micrófono, me diga cuál para ti fue la respuesta correcta en la 149. La C, profe. Vamos a leer la pregunta rápidamente porque se nos pasó el tiempo. Siendo la simetría una característica del romanticismo, se puede decir que es A. La búsqueda de dar explicación a todos los fenómenos de la expresión romántica. B. Las confrontaciones dispares que invocan el caos por encima del orden y la razón. C. La búsqueda de lo bello y lo natural antes que lo feo y lo grotesco. Pues empezando porque la C ya no sería, ya no podríamos decir todas las anteriores porque la C no coincide, porque resulta que ustedes se dieron cuenta en el paralelo o en el cuadro comparativo, les dije que ellos no tenían en cuenta eso. Lo feo y lo grotesco les daban la misma importancia que lo bello y lo natural. Cuando hablan de confrontaciones dispares que invocan el caos por encima del orden y la razón, me pone a pensar, ¿cierto? Entonces, para mí, y la respuesta correcta es la B, confrontaciones, dispares, porque ellos eran revolucionarios en esa época, buscaban imponer ese movimiento. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿quién tenía? Dígame con certeza ¿De una discusión? quién la tenía. La B, ¿quién La tenía la B? respuesta es B. Sí, ¿quién la tenía? Yo, Ok, muy bien, esa era la respuesta correcta. Ahí nos estamos haciendo un examen de autoanálisis, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta, chicos? Se nos va a acabar el tiempo. Quiero que La 147. esa ya la habíamos contestado sobre el tiempo.